y también disfrutar del farmer como yo disfruté de esta no solo excelente obra de Andrés Rivera, sino excelente puesta en escena, excelente adaptación. Los responsables, Rodrigo de la Serna, Pompeyo Audíver, maestros, están de gira. Estamos de gira, maestro es él, yo por ahora estamos de gira y sí, estamos en una nueva instancia. Estuvimos durante 1 año y medio en la Casa Cubierta y después en el Centro Cultural San Martín, y ahora bueno, este cascarón se ha roto y se ha desbocado el caballo y estamos galopando por todo el país de una manera, bueno, es muy estimulante y muy excitante esta gira. ¿Y qué pasa en la gira? Por ejemplo, cuando la obra se ve en otro lugar fuera de capital, ¿no? La vez pasada que estuvimos en Lanús fue muy así como expansivo, el público se paró masivamente, todo aullido, estaban muy contentos, mucho más que acá en el San Martín. Supongo que tiene que ver con que el público por ahí más de la capital es como más cuidadoso en su manifestación, no sé, igual funcionábamos muy bien, pero acá es mucho más expansiva la reacción. Estamos muy contentos. Ahora vamos a Rosario el fin de semana, viernes y sábado vamos a estar en Rosario, mañana vamos a estar en La Barría. Recién empieza la gira, tenemos la sensación de que el público agradece mucho la obra, gusta mucho. Y también agradece que figuras como ustedes vayan al lugar. A mí me parece muy importante las giras, ¿no? Sí. Salir un poco de esta idea de que todo ocurre, lo que decía de Goya, de que todo ocurre en estas cuadras, ¿no? Juan Manuel de Rosas joven y Juan Manuel de Rosas anciano. Sí. Qué genial ese contrapunto, ¿no? Yo creo que esa fue la llave que abrió la adaptación, ¿no? Una novela, una nouvelle, que en realidad es un gran poema, y de alguna manera es un monólogo teatral, como dice Pompeyo, vos pones Rosas, 2 puntos, y es un monólogo de teatro, es una prosa con una musicalidad para ser recitada. Creo que esa llave fue la que abrió la adaptación, porque era para un solo cuerpo, ese monumento literario era demasiado vasto. Me parece que la idea que tuvo Pompeyo fue brillante, a escindir ese organismo Rosas en 2 cuerpos, el físico decadente y el espiritual, si se quiere, mitológico, ese fantasma que lo viene a visitar en la última recapitulación de su vida en ese rancho en Southampton, ¿no? Me acuerdo de un libro que siempre me fascinó de Derrida, que se llama Espectros de Marx, se llama, ¿no? De Carlos Marx. Sí. Y Rosas sigue rondando, ¿no? Rondando la zona, sigue de alguna manera presente. ¿Cómo lo ves, Rodrigo, y cómo lo ves, Pompeyo? No, yo creo que la figura de Rosas sigue teniendo mucha relevancia y significación, digamos, es algo que reverbera aún en la sociedad. Es el fundador de la política argentina de alguna manera, con todas las contradicciones que esto desata en todos los cuerpos del país, ¿no? Me parece que la genialidad de Rivera es, a partir de esta figura, yo creo que gigantesca y mitológica de Argentina, que genera este tipo de contradicciones en la sociedad y en nosotros, a partir de ahí él opera en temas más hondos y más profundos, ¿no? La muerte, el destierro, este problema filosófico del doble. Con nuestra propia mitología ahondamos en temas más hondos que los históricos y políticos. Nosotros nunca hemos tenido mucho poder, ninguno de nosotros 3, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, ser un viejo que tuvo tanto, que fue realmente uno de los dueños de la Argentina en términos de decisiones políticas. Sí. Esa subjetividad, ¿no? ¿Cómo lo vivís desde adentro, ser un Rosas anciano que ya no tiene poder y además tampoco tiene plata? Sí, que queda ahí en ese exilio al que los ingleses condenaban a sus anteriores socios cuando ya no les convenía, y lo llevaban a esa suerte de freezer donde lo tienen rumiando durante 25 años toda la historia en la que él estuvo metido. Él fue el que vino a disciplinar un modelo político agroexportador y a instalar eso a sangre y fuego, pero también hizo algo que no le perdonaron, que fue establecer al paisano, al gaucho, como centro identitario de esa nacionalidad que nacía en ese disciplinamiento, en esa estructura política que él venía a constituir. Entonces hay que extirparlo, ya no sirve, es un personal político que hay que sacarlo y llevarlo para allá. Y queda rumiando el viejo, como un extraño Rey Lear. Claro, como un extraño Rey Lear, de hecho te lo dicen. Sí, Rivera fantasía con eso. Es un gran acierto de Rivera. Y por otra parte, la hija, que en algún punto cumplía funciones de primera dama, también un poco lo abandona al casarse con Terrero, sí, cosa que él no quería. Ella se casó a los 36 años, claro, una anciana para la época. Sí, sí. ¿No es cierto? Pues sabes que yo digo,
Yo te veo parecido a Rosas, de rostro. Es parecido a Rosas. Puede ser, ¿no? sí, No me totalmente. equivoco. Sí, espero no en el autoritarismo. No, no. Básicamente pero es muy sí, parecido. sí, me lo han dicho. Sí. Sí, digamos, lo que de rostro es parecido, Sí, ¿es cierto? Y la pregunta es la misma, ¿no? Para mí el teatro es cuestión de cuerpos, ¿no? Entonces yo veo un cuerpo vencido, abrumado, como el de Pompeyo interpretando a Rosas anciano, y veo un cuerpo muy, muy fuerte, muy arrogante, ¿no? Como el tuyo. ¿Vos vivís esa subjetividad de tener todo el poder? Mirá, es algo que, el desafío que se me presenta todas las noches es tratar de aproximarme un poco a ese gigante mitológico y ese hombre que cohesionó el poder durante 20 años y el destino de un país y de una región durante 20 años, y que se agiganta a la distancia, ese fantasma, ese mito. Trato de aproximarme lo mejor que puedo, ¿no? ¿Y buscaste biografías para componer el personaje? Sí, bueno, a mí la historia es algo que siempre me ha apasionado mucho, la historia de nuestro país, y de alguna manera uno ha ahondado. En varios hiciste cine. Sí, bueno, O sea, San Martín, claro. Digo, San Martín, Rosa, que además, bueno, San Martín le regala el sable. Sí, ahora Claro, me faltaría ¿cierto? Solano López, que es el sable que le regala Rosas a Solano López, en Y el marco lo vas- de la Guerra del Paraguay. ¿Y lo vas a hacer, no? No, eso no creo que se lo merece un paraguayo, eso me parece. Bien. Claro, qué curioso, ¿no? Esto que hayas hecho San Martín y Rosas, ¿no? Qué interesante, qué valioso para tu carrera también. Sí, sin lugar a dudas, es una sincronicidad y una casualidad bellísima. Son cuestiones así que van sucediendo y bueno, uno se encausa. Porque él tiene más material que vos en términos de buscar información, de enterarse. Sí. Yo me acuerdo de un libro de Tomás Eloy Martínez que tiene un relato muy, muy interesante de Rosas ya en el exilio, ¿no es cierto? Pero no es que tengamos mucho material sobre el tema. No, hay poco material. ¿No? Dentro de lo que fue la interna de la obra, Rodrigo fue el que bajó la línea político-histórica, el que tenía más información y el que ponía las cosas en su lugar. Sirvió mucho toda la experiencia y todo el saber de él en ese sentido. Y todo el compromiso que él tiene con lo histórico nacional. Sí. En el sentido, yo creo que Rosas funciona como identidad clandestina de lo nacional, y que ha sido muy poco investigado, más bien ha sido metódicamente ocultado y malversado. Yo me acuerdo en la escuela me enseñaban como que Rosas es un tirano sanguinario, no me enseñaban al respecto de esa época. A mí también, Claro, tirano se sanguinario. exacerbó la faceta violenta de Rosas como si hubiese sido el único que ejerció la violencia como herramienta política. Sí. Lavalle venía cortando cabezas para derrocarlo. Sarmiento opinaba que había que derramar sangre de gauchos porque era barata y que Lavalle fusiló a Dorrego. Fusiló a Dorrego, él vino a restaurar ese orden que Lavalle pervirtió fusilando a Dorrego. Entonces, claro, es todo muy relativo y hay que saber observarlo, ¿no? Y como espectáculo teatral, ¿no? Es muy potente. Yo siempre tus espectáculos, digo tus porque has trabajado más como director que vos, ¿no? Sí, mi primera vez como director. Claro, por eso digo, siempre vi una enorme potencia en el escenario, siempre. Desde Postales Argentinas, creo, ¿no? Siempre vi algo muy fuerte ahí. ¿Qué podríamos decir de esa potencia? Sí, creo que sí, que se trata también, el teatro es una especie de máquina de escrutación metafísica respecto de la identidad individual y colectiva, y que ese estallido de la identidad que produce el teatro debe ser hecho a través de máscaras muy potentes. Rosas, por ejemplo, es una figura, una máscara contradictoria de mucha potencia y ayuda a producir esa suerte de sondeo al respecto de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos los argentinos y también cada uno como ser individual, en el sentido de poder estallar ese sistema identitario y dar cuenta de que pertenecemos también a otros, el tema de la otredad, de todo lo que constituimos como síntesis también, que a veces uno se engaña y piensa que la identidad es el documento en términos individual o lo que dicen los libros de historia en términos colectivos, pero donde uno rasga ese documento, esos libros de historia, aparece un fondo que es mucho más complejo y que da cuenta de que venimos de otro lado, de un sistema de reencarnación y de un sistema también de atravesamiento, de otredades que están dando vuelta. Detrás de todas las violencias políticas de la historia, late Rosas. En la cama del comisario, arriba está el cuadro rosa, pero también los montoneros, está en todas partes. Como claro que sí. Es muy interesante Rosas como superficie de inscripción de la rasgadura poética que hace el teatro en el sentido de la identidad y la pertenencia. Así Rodrigo, qué buen lugar que ocupás, ¿no? Como actor, cine, teatro, cuántas cosas que haces.
No me puedo quejar. Imagínate estar con el maestro acá, y que tuvo la gentileza y la generosidad de cederme esta posibilidad de codirigir y coadaptar y coactuar con él este material tan potente. Es un momento que yo sé que es inolvidable. Gracias a los dos, excelente lo que hacen. Y donde usted vea el Farmer, ahí vaya. Tan de gira. Cuando usted los descubra, ahí vaya. Eso es teatro. Teatro de verdad. Enseguida volvemos. Hay mucho más material en Otra Trama.